Hola, ¿qué tal, queridos amigos del mundo? Le damos la bienvenida a otro capítulo de Tornado Deportivo, lo más viral del deporte en un solo giro. Hoy hablaremos de un atleta que contrasta con su belleza y sus dotes de futbolista. Nuestro programa es sobre la capitana venezolana, Deina Castellanos. El balompié femenino siempre ha estado en la sombra del masculino, pero grandes jugadoras han demostrado que las mujeres también saben jugar al fútbol. Entre ellas están las estadounidenses Lindsey Horan y Alex Morgan, la brasileña Marta y la española Alexia Putellas. Entre esas estrellas, Deina Castellanos irrumpió con fuerza desde su natal Maracay, cautivando a todas las miradas gracias a sus golazos y jugadas espectaculares. Deina nació el 18 de abril de 1999 y comenzó a practicar el fútbol a la edad de 5 años, cuando acompañaba a su hermano mayor a las prácticas. El dios del fútbol le había concedido a la pequeña niña un don con el balón y allí fue descubierta por los entrenadores de los equipos infantiles. Su primer logro fue destacar como goleadora del campeonato sub-9 con la selección del estado Aragua. Para el año 2010 destacó en los Juegos Deportivos Nacionales, liderando a la selección del estado Aragua. Al año siguiente pasó a jugar con la Universidad Central de Venezuela y ganó la Lehman Cup en 2011 en Perú. Sus inicios no fueron color de rosa en un mundo lleno de hombres, tal como ella misma lo confirmó. Desde los 5 años hasta los 16 jugué con equipos de hombres. ¿Y los hombres se tiraban en plancha a quitarte el balón? O sea, ¿te dieron duro? Eso era un choque bastante fuerte cuando yo era pequeña porque yo no entendía. A partir de 2013, Castellanos continuó su evolución en la academia del ex capitán vinotinto, Juan Arango. Ese año fue titular en todos los encuentros del Suramericano Sub-17, con tan solo 14 años. Deina fue una de las artífices para que la Vinotinto se proclamaran campeonas del Sudamericano al derrotar en la final a Paraguay con marcador de 7-1. Con la buena actuación en el Sudamericano, Castellanos fue convocada por la selección sub-20 para disputar los Juegos Bolivarianos, donde Venezuela obtuvo la medalla de plata. En 2014 disputó el Mundial Sub-17 que se celebró en Costa Rica. Venezuela pasó la fase de grupos sin problemas y cayó en las semifinales contra Japón. En ese certamen anotó 6 goles para llevarse la bota de oro. Además, realizó 6 asistencias, convirtiéndose en una de las mejores jugadoras del campeonato. Para el 2016, Deina pasó de ser una promesa a convertirse en toda una realidad. Era la mejor jugadora del fútbol venezolano e iba en vías de ser una de las mejores del mundo. En ese año fue la capitana y estrella de la selección sub-17 que reeditó el campeonato sudamericano que se disputó en Venezuela, donde fue la máxima goleadora con 12 tantos y anotó en todos los encuentros. El pase para Deina, la pelota le va cayendo a Deina. ¡Gol!
Durante el Mundial Sub-17, Deina fue una de las mejores jugadoras. Deleitó a todos, se llevó el balón de bronce y anotó 5 goles. Uno de ellos, una joya espectacular, que fue nominado al Premio Puskás. Deina fue la primera figura del fútbol venezolano en ser invitada por la FIFA a la gala del Balón de Oro y fue premiada como Joven Atleta del Año en los premios Generación de Oro. La verdad, muy contenta de estar acá, de poder disfrutar de la alfombra verde y de la gala y todo lo que venga. Sin embargo, a pesar de los éxitos de la Vinotinto femenina de ese momento, un escándalo opacó todo ese brillo. Las jugadoras acusaron al entrenador panameño Kenneth Cermeta de acoso sexual y psicológico. Entre ellas, las declaraciones de Deina resonaron en el mundo entero. A través de eso, que como que se me abren los ojos de que es un entrenador de verdad, yo empiezo a distanciarme porque yo digo como que, mira, esto está mal, esto no está bien, tú estás haciendo las cosas mal, estás abusando de tu poder, estás como... Pero no estás hablando de abuso físico. No estoy hablando de abuso ok, físico. Estoy hablando, sí, estoy hablando de abuso psicológico, básicamente. Estas declaraciones revelaron lo que realmente se vivía a lo interno de esa selección. Muy bien, amigos de MDA Televisión y de Tornado Deportivo, regresamos con nuestro especial de hoy, Capitana Venezolana, sobre Deina Castellanos, y estamos acompañados de Carlos Tato Celis, un prestigioso periodista, uno de los que más sabe sobre el fútbol femenino en Venezuela. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por recibirme y sabroso también conversar de Deina Castellanos, hablar de fútbol femenino, tener una vitrina para hablar un poco de este deporte y de esta rama de la disciplina que tanto ha dado de qué hablar en los últimos años. Y que pocas vitrinas tiene. Sí, cierto. O quizás menos de la que debería tener. No digamos que poca, pero quizás merece un poquito más a raíz de los triunfos, de los logros y por supuesto todas las hazañas que ha tenido el fútbol femenino en los últimos años. Así, Carlos, fíjate, titulamos el programa de hoy Capitana Venezolana. ¿Te gusta el título? Sí, por supuesto. Es que es fácil de entender quién es, ¿no? Evidentemente tú hablas del capitán venezolana de fútbol masculino. Es debatible, ¿no? Hay varios por allí candidatos. Tú hablas de la capitana de Venezuela y sabes de quién estamos hablando, sabes quién es la protagonista y quién tiene que portar la banda en esa selección. Fíjate, al hablar de Deina Castellanos, es una historia muy inspiradora. Sí. Yo la comparo mucho con historias como la de Michael Phelps, ¿no? Claro. Michael Phelps, para los que muchos no saben, los padres de Phelps peleaban mucho y él se refugiaba en la piscina. Quizás si esa piscina no hubiese estado allí, no tuviéramos el campeón olímpico que tuvo el mundo, ¿no? En el caso de Deina, ella acompañaba a su hermano a las prácticas de fútbol y así se inició en el balompié, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios, además, practicando con niños? Es como el de muchas otras jugadoras en el sentido de que cuando vas a esa edad, quieres llegar a alguna academia y quizás no hay muchos equipos femeninos. Quieres participar en un partido y de repente ves 11 varones. No hay espacio o tal espacio para mujeres. Poco a poco eso se ha ido cambiando. Y le tocó, como muchas otras, quise decir, acercarse un poco más a la rama masculina, abrirse espacio en la rama masculina y ver si más adelante podía seguir progresando en este mundo o no. Quizás comienza como un hobby, comienza como simplemente vamos a patear un balón, vamos a distraernos un poco y a la larga termina convirtiéndose en un trabajo, se convierte en una pasión, en una vida. Y esto fue lo que pasa con ella. Comienza con un equipo masculino, poco a poco destaca y llega entonces ya a una edad en la que sí existen equipos de fútbol femenino y cuando estás acostumbrada a jugar en contra de hombres, llegas a un equipo de fútbol femenino, estás muy por encima, porque tu formación es diferente, porque tu capacidad es diferente y por supuesto porque con los años has tenido un despliegue con cosas mucho más complicadas de lo que estás haciendo en el momento. Ahora, fíjate, hay algo muy importante porque ella misma lo catalogó quizás como una ventaja, ¿no? Sí. Al jugar con niños, ya después ibas a jugar con mujeres y tenías un desarrollo de fuerza, de física totalmente distinto, pero también ella ha confesado que sufrió un poco de machismo, ¿no? También en esa época, incluso con los padres de sus compañeritos, decían, él es como un niño, ella es como un niño más.
y quizás sufrió toda la falta de desarrollo del fútbol femenino en Venezuela, Sí. pero lo ves como una ventaja, lo ves como una precariedad. Un poco de ambas, porque lo veo como una ventaja. Y el ejemplo que te puedo dar es, ya una vez que tú estás en la selección nacional, dentro del cuerpo técnico de la selección nacional vas a ver muy común que los partidos de fogueo o los amistosos que se realicen durante un módulo de concentración sean precisamente contra equipos masculinos. Entonces, la selección nacional femenina sub-17 con Deina Castellanos al frente jugó un montón de partidos amistosos en Margarita antes de su mundial en Jordania contra equipos de sub-18 masculino, sub-16 masculino, sub-14 masculino. ¿Por qué? Precisamente por lo que estás diciendo. Porque eso te da un roce diferente, te da un ritmo de fútbol diferente. Es una capacidad distinta, por obvias razones, que eso ellas le sacan ventaja. Entonces, el momento de volver a jugar contra jugadoras femeninas, valga la redundancia, tienes esa ventaja, ese plus que ya has venido acostumbrado a jugar contra hombres, independientemente de la categoría, y eso, por supuesto, potencia un poco sus actividades. ¿Por qué sí afecta la parte de la precariedad, que es lo que hacías referencia ahora? Y es que no tienes la misma preparación. Sueles necesitar mucha más formación, muchos más años, muchos más toques de balón, y cuando no tienes equipos con los cuales jugar, eso te va a afectar. No siempre vas a poder participar en torneos. Quizás te dejan entrenar con un equipo masculino, pero a la hora de registrar una ficha y participar en un campeonato, que en esencia es lo que más quieren hacer este tipo de equipos, no siempre va a poder jugar, no siempre va a estar registrada. Entonces eso también afecta un poco. Sin embargo, digamos que a ella no le hizo tanto daño y su fútbol pudo florecer a pesar de esas dificultades. Fíjate, Tato, Deina Castellanos desde pequeña deslumbró. Tenía unos dotes con el balón impresionantes. Has estado ligado o estuviste ligado al fútbol femenino por casi ya 10 años. Conociste a Deina desde pequeña. Siempre fue diferente al resto. Ese talento natural siempre existió. Sí, y no solo fue distinta al resto por su talento en la cancha. Fue distinto al resto por su talento en todo. Hablamos de una futbolista que con 13 años, 14 años, se podía parar frente a una cámara y desenvolverse sin ningún tipo de problemas. Podían llegar 20 periodistas a entrevistarla y ella se inmutaba, tranquilita, con firmeza, con un tono sólido y hablaba como si estuviera siendo una adulta. Que quizás tú llamabas a cualquier otra jugadora de la selección y le decías, mira, necesito que des una rueda de prensa y por ahí le temblaban un poquito las piernas, por ahí, no me gustan las cámaras, me da un poquito de nervio. Deina nunca tuvo ese problema. Entonces, cuando tú ves una jugadora que es deportivamente hablando, muy por encima. Y encima tiene la confianza como para desenvolverse en cosas que tienen que hacer los adultos. Estás hablando de un deportista integral. Entonces, era, digamos, el paquete completo. Todo lo que necesitas en un atleta, sobre todo lo que necesitas en una capitana, lo podías conseguir en Deina Castellanos y desde muy temprano se sabía que era una jugadora distinta. Mira, sabes que desde el punto de vista del aficionado o de los periodistas, vemos siempre es la punta del iceberg, el éxito, claro, ¿no?, que han tenido. En el caso de Deina, como tú dices, tuvo una madurez impresionante. Con 14 años jugó un Mundial Sub-20, ¿no? Es impresionante lo que ha hecho Deina. Y tú fuiste cercano a ella, la conociste, fuiste amigo, nos relataste una cantidad de virtudes. Alrededor de esa cantidad de virtudes, ¿cuál destacas más para que haya llegado a donde está ahorita? La respuesta te la puedo dar con una anécdota. Una anécdota importante que particularmente pude vivir con ella cuando estaba como jefe de video en las selecciones sub-20 de Venezuela. Una vez tuvimos un módulo de preparación de 2 meses, módulo larguísimo. Y parte de esos 2 meses fueron un par de semanas arriba en Ecogual. Eso estamos hablando de un páramo en Mérida, arriba en la culata, bien lejos, bien frío, bien complicado, porque estás muy lejos de la familia, porque no hay las comunicaciones que puedes tener, estás 100% concentrado en el fútbol. Y la selección entrenaba doble turno, un turno en la mañana, un turno en la tarde. Eso era el entrenamiento de la selección, todos los días, preparándonos para un sudamericano de la categoría sub-20. Y un día, el cuerpo técnico identifica que quizás el ritmo competitivo que traen las jugadoras no es el mejor, que quizás vienen con unas deficiencias de sus clubes, no por culpa de los clubes, sino porque quizás el torneo no dura el año entero y esa falta de actividad pesa mucho en el atleta. Y el cuerpo técnico le da una opción a las jugadoras. Muchachos, nos estamos dando cuenta de que físicamente estamos un poco por debajo de lo que queremos hacer, pero les vamos a pedir mucho. Vamos a poner un turno adicional, un tercer turno de entrenamiento 100% voluntario. No tienen que ir obligatoriamente. Si tú quieres ir porque necesitas mejorar un poco tus capacidades o simplemente quieres entrenar más, quieres llegar mejor preparada a la competencia, puedes hacerlo, pero turnos a las 5 de la mañana. Y te estoy hablando de un páramo.
entrenar a 3.000 y tantos metros de altura, con frío a las 5 de la madrugada, no es algo que cualquiera haría. Bueno, se les dio la oportunidad a los jugadores a ver quiénes se acercaban. La primera jugadora en llegar a la cancha fue Deina Castellanos. Solo subieron 5. De un plantel grande, solo subieron 5. Y Deina fue la primera en llegar. Ella viene de Estados Unidos entrenando con su universidad. Viene de 2 mundiales, viene de ser goleadora, viene de estar, digamos, entre las candidatas a ser the best. Es decir, trae una formación sólida, viene físicamente estable. Y a pesar de, ella dijo, voy a mejorar mi capacidad física y voy a ir a entrenar ese tercer turno adicional. Ahí es cuando tú te das cuenta de que una persona realmente progresa es por lo que tiene en la cabeza más que por lo que pueda tener en los pies. Una cosa va de la mano con la otra y Deina demostró que es una capitana, es una líder y por eso ha alcanzado las cosas que ha logrado. Después de sus exhibiciones en los torneos juveniles, fue becada en 2016 por la Universidad Estatal de Florida en Estados Unidos para jugar con su equipo femenino de fútbol, el Florida State Seminoles, en el campeonato de la NCAA. En su primer año en el fútbol universitario, disputó 3 encuentros y marcó 7 goles en los partidos de la Conferencia Este, proclamándose campeonas. En 2017, jugó con el equipo de Santa Clara Blue Heat en la United Women's Soccer, principal competición semiprofesional de Estados Unidos. Allí tuvo una actuación soberbia, marcando 6 goles en 9 encuentros. Ese año también fue nominada a los premios de Best, gracias a que con el Florida State marcó 19 goles en 20 partidos. En esos galardones obtuvo el tercer puesto. El 2018 fue uno de los años más exitosos para Deina, ya que ganó con el Florida State el título de conferencia y el título nacional. Además, fue nombrada embajadora de la CONMEBOL y de la FIFA. Sus grandiosas actuaciones, su disciplina y su liderazgo la hicieron dar el salto al fútbol profesional. El 2 de enero de 2020, el Atlético de Madrid femenino anunció su fichaje hasta el 2022. Su primer gol como profesional lo marcó el 3 de octubre de 2020 ante el Español. Con el Atlético de Madrid disputó un total de 71 partidos, marcando 26 goles y 12 asistencias. El 3 de junio de 2022 se hizo oficial el fichaje de Deina con el Manchester City por 3 temporadas. La misma Deina confirmó que su pase al fútbol inglés le exigió mucho más físicamente. Yo consideraba que el mejor sitio donde yo podía estar era el Manchester City y me parece que he tomado la decisión más correcta de mi vida. O sea, yo ahorita me siento diferente, me siento más grande, me siento más profesional. O sea, he crecido mucho tanto personalmente como profesionalmente. El último fichaje de Deina Castellanos fue por el Vail Fútbol Club, un equipo de la Bahía de San Francisco y que disputa la National Women's Soccer League. Muy bien amigos, continuamos hablando de Deina Castellanos con nuestro buen amigo Carlos Tato Celis. Carlos, ¿cómo evalúas ese salto del fútbol universitario al fútbol profesional de Deina Castellanos? Porque evidentemente es una diferencia tremenda. Al estar en una universidad quizás puedes tener ciertas libertades que ya como profesional no te puedes dar el lujo. ¿Cómo ves ese salto que tuvo de Estados Unidos al Atlético de Madrid? Fue difícil y quizás es la parte más complicada que ha tenido la carrera de Deina Castellanos. Porque Deina venía de ser 2 veces mundialista, venía de ser goleadora, venía de llevarse una bota de oro. Tenía unos pergaminos muy importantes, ¿no? Incluso una medalla de plata olímpica. Entonces la gente esperaba mucho de ella y pensaban que esa transición del fútbol universitario al profesional iba a ser fácil. No lo fue, en especial porque el fútbol en América quizás estaba unos pasos por debajo del fútbol en Europa. Y cuando hablo de América me refiero al continente, no me refiero necesariamente a los Estados Unidos. Entonces al llegar a España empieza por allí algunas dificultades, no es titular, no está viendo los minutos que quisiera, está costándole por allí uno que otro gol. Fue una etapa complicada porque entonces la gente decía, mira, quizás no era tan buena como la gente pensaba. Y no es que era eso, es que simplemente esa transición no es sencilla.
No solamente por el ámbito de que vienes de estudiar a vienes a jugar. Ahora estás jugando contra futbolistas que son veteranas, adultas, que tienen rodaje, participaciones en eventos internacionales. Son dos cosas completamente diferentes y por supuesto el vivir en otro país, en otra realidad. Entonces para Deina fue difícil. Lo importante es que después de esos meses de adaptación, después de tener la confianza de ingresar al campo, pudo hacerse un espacio. Y en una temporada a la otra se notó la diferencia. En una no jugaba y en la siguiente ya era una de las futbolistas más importantes que tenía el equipo. Hablando por supuesto de su paso por el Atlético de Madrid. Entonces ella demuestra que las cosas no llegan gratis, no llegan solas, no llegan fácil. Tienes que, digamos, trabajar bastante para lograr esos éxitos que ella ha logrado cosechar. Y por supuesto después cuando regresa a Inglaterra o sale a Inglaterra fue más difícil aún porque pasa a uno de los equipos más importantes que tiene el mundo. No uno de los mejores equipos que tiene el país, uno de los mejores equipos que tiene el mundo. Y pasa por la misma situación, quizás no tiene los mismos minutos, no tiene la misma adaptación, el mismo conocimiento del país, no solo del juego, sino del país. Y a la larga termina regresando a los Estados Unidos, que para mí es el mejor paso que pudo dar su carrera. Porque va a un país donde tiene la confianza, donde maneja el idioma, donde conoce a la gente, los entrenadores conocen su potencial porque lo demostró en NCAA jugando con la Universidad Estatal de la Florida. Entonces pienso que, digamos, ha hecho un círculo entero en su carrera profesional en la que ha tenido que comerse las verdes para también cosechar las maduras y ahora estamos a punto de ver lo mejor de Deina Castellanos. Además que tiene 24 años, sí, es una ya le queda mucha carrera por delante y ya anotó un gol con el Bay Fútbol Club, ¿no? Su debut. No necesitó muchos minutos para hacer el gol, ¿no? Y eso es una de las cosas que es testamento de lo que ella puede representar. Muchos pensarán, es un downgrade, es un paso hacia atrás en su carrera el regresar de Europa a Estados Unidos. No lo es. No lo es porque la NWSL es una de las mejores ligas del mundo. Allí la Selección Nacional de los Estados Unidos, que es múltiple campeona mundial, saca el grueso de sus futbolistas de allí, de esa liga. Entonces claramente es una liga que tiene talento importante y donde estoy seguro de que Deina Castellanos va a seguir desenvolviéndose de la mejor manera. Mira, quiero tocar el tema un poco incómodo, sí, con la selección nacional y que Deina se hizo eco de esas denuncias. Fue las denuncias sobre o contra el técnico Kenneth Seremeta cuando estuvo en su etapa con la selección nacional. Varias jugadoras acusaron al técnico de acoso psicológico y acoso sexual. Tú estuviste vinculado en ese proceso. Sí. ¿Qué sucedió allí, Tato? Es difícil saber exactamente qué sucedió, puesto que las atletas han revelado muy poco. Es cierto que se ha hecho una denuncia, pero no han dado detalles de lo sucedido por obvias razones. Hay un tema legal de por medio que les impide a ellas también decir algunas cosas públicamente y es normal. Lo que sí es que hay diferentes quejas por muchas cosas, no solo por un maltrato físico, sino por también la manera en la que él desenvolvía su trabajo, ¿no? Colocando a las jugadoras en extremo del cansancio en los entrenamientos, no un entrenamiento tradicional de 1 hora y media, 2 horas, sino que quizás tú podías tener un entrenamiento de 5 o 6 horas con Kenneth al frente de la selección. ¿Qué pasa? Que es una posición muy difícil o muy complicada para las personas que están en el entorno del fútbol femenino, porque en ese momento, ¿cómo se le reclamaba algo a una persona que acaba de ganar 2 veces el campeonato sudamericano? Claro. Quizás en ese momento uno no lo veía como algo tan grave y uno diría, bueno, Kenneth, pues lo conocemos, está loco, pero da resultados y gana. Pero que en retrospectiva, años después, tú dices, esto no es normal, esto no está bien. O sea, era un maltrato con las jugadoras. Si cometían algún error, podían estar allí castigadas, entrenando y entrenando bajo un sol inclemente en Maracaibo durante 4 horas. Eso no es normal. Digamos que va en contra de todos los principios de entrenamiento. Pero caemos en lo mismo, que quizás en esa época la figura de Kenneth estaba en un pedestal por todo lo que se había logrado con él al mando de la selección. Y después surge, años luego, este tipo de denuncias y es cuando el resto del cuerpo técnico, que en ese momento estuvimos parte del proceso, nos cae como un balde de agua fría, ¿no? Porque es cuando tú dices, esto pasó, esto no lo podemos creer, o sea, esto es insólito. Y en parte es lo que uno dice, ¿no? Que hay personas que cometen acciones malas y son muy buenos disfrazándolo. Son muy buenos no mostrando esa parte de ellos, ¿no? Y creo que todos caímos en la trampa, ¿no? Todos caímos allí en no verlo antes, con tiempo, y por supuesto eso nos va a pesar por muchísimos años, ¿no? A todos los que formamos parte de ese cuerpo técnico. Pero también es cierto que en ese momento era muy difícil identificar que eso podría pasar. Que eso era una realidad, eso es algo que a ninguno de nosotros nos podía pasar por la cabeza que podía existir. Imagínate.
Tato, ¿cómo ves el liderazgo de Deina Castellanos? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo fue creciendo la Deina Castellanos de 14 años que estuvo en la selección, ahora con 24, 10 años después? Sí. ¿Cómo lo has visto? Deina siempre fue una líder. Siempre fue una líder en el aspecto, como ya comentaba antes, de que era distinta a las demás. No solamente por su juego, sino por cómo se desenvolvía fuera de la cancha. Pero con el pasar de los años, ella hizo muchas cosas que quizás otras no hicieron. Ella estudió una carrera universitaria, se graduó, se hizo una profesional en un ámbito, específicamente con la comunicación. Y ahí es cuando tú empiezas a ver que su liderazgo trasciende el fútbol. Está ya en otro ámbito, es otra cosa. Y Deina lo llevó también al área de la cancha. Ya la veías dando ciertos, no digo discursos, pero esa arenga antes de un partido, esa reunión con las jugadoras, el quizás tener que dar una rueda de prensa y cuando hay algún tema por allí que pudiera ser delicado, ella tratar de tomar la batuta, mal que bien, a veces ha cometido errores, por supuesto, porque nadie es perfecto, pero es el hecho de que ha tenido voz de mando en algunas cosas cuando hay que tenerlas y cuando ha habido problemas no se ha escondido. Ella siempre ha dado la cara, ha aceptado sus errores y por supuesto, digamos que esa parte del liderazgo es importante. Cuando ella llegó a la Copa América de 2018 venía de un proceso incómodo en España, no estaba jugando como ella quería, no estaba anotando goles y ella abiertamente se lo decía al equipo. Ahorita no le estoy marcando goles a nadie. Y es verdad, era difícil para ella. Sin embargo, nunca puso excusas. Nunca dijo, es porque no me meten, es porque tengo que mejorar, tengo que hacer esto, tengo que recuperarme, tengo que hacer bien mis terapias. Y llega a la Copa América y lo primero que demuestra es que llega e inmediatamente está produciendo, hace goles contra Ecuador, nos mete a centímetros de una segunda fase. O sea, su liderazgo realmente era algo notorio y que demuestra que hay jugadoras que nacieron para esto y ella es una. Prácticamente Deina Castellanos, es decir, es como que si dijéramos Juan Arango, pero en el femenino, ¿correcto? Sí, sin duda. En algún momento hubiéramos podido hacer algunos argumentos con otras jugadoras que también han sido de peso importante. Hablamos de Daniuska Rodríguez, Lisbeth Vandres, que también muchas personas no la conocen porque quizás no estuvo en ese boom vino tinto, pero de los mejores talentos que ha tenido. Pero es que Deina ha sido muy consistente. Por eso cuando uno tiene que hacer un símil con un jugador de fútbol masculino, sin duda Juan Arango, porque Deina ya se ha convertido indiscutiblemente en la máxima figura que ha tenido este deporte en el país. Además que practicó en la escuela de Juan Arango. Sí. Y tiene similitudes, más allá de ser derecha, de Arango zurdo, de Maracay, y le pega como una diosa. Claro. Mira, Carlos, hablabas de otras jugadoras como Daniuska Rodríguez, Gabriela García, Verónica Herrera. ¿Qué diferencia tuvo Deina con ellas? Hay muchas para decir, y el mejor ejemplo que puedo dar por lo menos es con Gabriela García. Gabriela García, hay dos jugadoras llamadas Gabriela García en la selección, María Gabriela García y Gabriela García. Gabriela García delantera con quien Deina comparte la bota de oro en ese Mundial de Costa Rica en 2014. Y uno podría argumentar, ¿y por qué tanta atención para Deina si Gabriela también hizo goles y Gabriela también demostró que es de las mejores del mundo? Y es un argumento perfectamente válido. Gabriela merece más reconocimiento del que tiene. Y de hecho sigue demostrando actualmente en el fútbol profesional. Pero en ese momento, Gabriela García, incluso en bromas, en chiste, algunos la llamaban la muda, porque le costaba desenvolverse, no hablaba mucho, ¿no? Y quizás podría llegar un periodista, podría llegar algún otro entrenador de algún otro equipo y acercarse a ella y era difícil el diálogo, ¿no? Digamos, ella no tenía esa confianza como para abrirse y poder desenvolverse y hablar algunas cosas, mientras que Deina desde un principio siempre tuvo esa confianza, esa firmeza para lidiar con algunas cosas del fútbol que quizás no son en el campo, pero también son importantes. Y eso fue lo que poco a poco fue diferenciando a Deina del resto, ¿no? Esa tranquilidad para asumir otras cosas. También la consistencia. Hay jugadoras como caso Daniuska Rodríguez, caso Sandra Luzardo, que lograron lo que lograron con el fútbol femenino, con la selección nacional, mundialistas, ganaron muchas cosas, pero quizás tuvieron un proceso de 2 años, 3 años, que quizás no estaban tan metidas en la disciplina, bien sea por lesión, bien sea por simplemente dar un paso al costado. Deina siempre estuvo firme en lo que quería y siempre estuvo clara en lo que estaba buscando. Entonces ella nunca dudó en ir a una universidad americana para estudiar y jugar fútbol. Nunca dudó en mi meta es ser profesional en esta disciplina, quiero ser de las mejores del mundo. Entonces esa línea firme que tiene entre donde estaba parada y la meta que quería conseguir no cambió, mientras que quizás otras jugadoras tomaron por allí unas curvas, no fueron, digamos, por la vía directa,
Deina sí lo hizo y se mantuvo en el camino hasta que estaba en el punto más álgido de su carrera, ¿no? Mira, Carlos, hablar de Deina Castellanos también es hablar de su fundación, Queen Deina, de sus acciones sociales. Yo te quiero preguntar a ti, ¿quién es Deina Castellanos? Fuera del fútbol, sé que la conociste, fueron cercanos. ¿Cómo describes a Deina Castellanos fuera de la cancha? Deina Castellanos fuera de la cancha es muy distinto a lo que la gente piensa, ¿no? A veces están tan acostumbrados a verla una y otra vez en el piso, en el terreno, sobre el césped, que no imaginarían cómo es ella fuera de él. Es una persona como cualquier otra. O sea, es una atleta que también disfruta las fiestas, disfruta estar con la familia, es muy, muy familiar. Es una cosa que me atrevería a adivinar que su persona favorita en el planeta es su madre, tiene una relación excelente con su hermano, le gusta echar bromas, o sea, es una persona que cuando la ves o la conoces fuera del campo jamás imaginarías lo cotidiana que puede llegar a ser. Pasa que evidentemente cuando estás rodeado de esta fama, de esta atención que ella recibió desde muy joven, es difícil el acceso a una persona como ella. Sin embargo, la gente olvida que ella es un ser humano como cualquier otro, que cuando se siente mal llora, que cuando está feliz ríe y que ha tenido que pasar por muchas cosas para llegar hasta donde está. Es una persona muy tranquila en el aspecto de que ha cambiado. Ya no se deja influenciar por temas extradeportivos. Cuando hay algún tipo de problema en su camino, se lo toma con mucha tranquilidad, no se altera demasiado. Hay jugadoras que se molestan por cualquier cosa o se enfurecen y las ves peleando por allí. Deina lo lidia con la mayor tranquilidad. Digamos que es una persona muy común en ese aspecto y que suene, digamos, no por la parte negativa, sino por lo positivo, y que no ha tenido la oportunidad de que la gente la conozca desde ese punto de vista, por quién es y por lo que ha logrado en el fútbol, pero es un ser humano excepcional. Y eso lo vemos también en el Instagram, ¿no? Uno revisa el Instagram de Deina Castellanos, está con sus amigas, está haciendo distintas actividades. Sí. Sabemos que le gusta hacer rompecabezas, leer, más allá de sus entrenamientos. Y, bueno, atrae mucha fama. Ella misma lo decía, voy a cualquier sitio y me piden cierta cantidad de fotos distintas a las otras jugadoras. Y sin ni siquiera tener que ir a otro sitio. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros hace unos años atrás, cuando empezamos el proceso de reconversión de esta selección nacional, ya se habían ganado 2 sudamericanos, pero sabíamos que ese proceso terminaba. Esas jugadoras ya no podían estar en otro sudamericano más. Tuvimos que hacer una captación de talento por el país, lo denominamos Sembrando Fútbol, y fuimos a todos los estados de Venezuela haciendo diferentes actividades para buscar la nueva Deina Castellanos, buscar la nueva Oscar Rodríguez, si es que existieran, ¿no? Pero ese era el aporte, la intención era conseguir esos talentos. Y Deina está en su casa y aún así nosotros teníamos que decirle, Deina, mira, aquí todas las jugadoras nos están preguntando por ti. Todas las jugadoras nos están preguntando cuándo podemos traerte un entrenamiento. Y tenías que ver a Deina grabando videos para mostrárselo a las jugadoras pequeñas, a estas niñas 2008, 2007 que ahora las ves en un sudamericano. Un mensaje de muchachas, yo pasé por lo que están haciendo ustedes, vas a llegar lejos, no se desenfoquen. Y tú le muestras un video de un celular de Deina Castellanos a estas jugadoras y lloran. Eso es el nivel de arraigo que ha tenido el futbolista o la futbolista venezolana, incluso las niñas, con lo que puede ser ahora una de sus máximas referentes. Qué bueno que lo traes a colación, porque viendo videos hay una niña de escasos 9 años que dice yo quiero ser la nueva Deina Castellanos. Te pregunto, Carlos, a pesar de que es muy joven, tiene 24 años, le queda mucha carrera por delante, sí. ¿Cuál es el legado de Deina? El legado de Deina es haber logrado, primero, si tú averiguas actualmente cuántas futbolistas federadas hay en el país, te sorprenderías de la cantidad de Deinas que hay. Okay. Deina ha sido tan importante que hay millones de personas que decidieron, ¿sabes qué? Tengo una hija, le voy a poner Deina. Y es por ella. Pero el gran legado es haber conseguido que el porcentaje de futbolistas, hablo de jugadoras, niñas, practiquen fútbol a temprana edad, haya aumentado exponencialmente. Porque todas, como tú decías, quieren ser la nueva Deina Castellanos. Ya no es que quiero ser el próximo Cristiano Ronaldo y quiero ser Messi. Por supuesto que sí. Pero ahora muchas de ellas dicen quiero ser Deina Castellanos. Entonces, si antes había una niña jugando en una academia de fútbol masculino, ahora puedes conseguir 10. Si antes había en un estado 3 academias de fútbol femenino, ahora puedes conseguir 8. Y es ese legado que ha dejado Deina Castellanos, que también por supuesto han dejado el resto de sus compañeras. Sin por supuesto desmeritar que esto fue un esfuerzo de equipo. Pero lo que logró Deina es con tinta indeleble. Eso es intachable, jamás se va a borrar y es un efecto bola de nieve. Son niñas que van a seguir creciendo, van a motivar a nuevas jugadoras, van a motivar a nuevas niñas, a personas cada vez más chiquitas, y que cuando llegue ya a unos 5 o 6 años y Deina Castellanos esté en el ocaso de su carrera, seguramente habrá una nueva Deina Castellanos que logre lo mismo en la generación de relevo.
Para finalizar, Carlos, ¿en qué sitial ponemos a Deina Castellanos en el fútbol mundial? Porque está Marta, está Alex Morgan, está Alexis Putellas, pero ¿dónde está Deina Castellanos entre todos esos nombres? Es difícil colocarle un ranking de las mejores jugadoras, pero sí me atrevo a decir que es sin duda top 5 de las futbolistas más influyentes que ha tenido el continente americano. Y evidentemente uno habla de eso no a la ligera, porque Estados Unidos ha sido múltiple campeón, ha tenido jugadoras de mucho peso, pero lo que ha logrado Deina Castellanos en la región es algo realmente poco visto antes, ¿no? Y uno de los testamentos es que FIFA la ha tenido como embajadora, que Conmebol la tiene como embajadora, que en Venezuela sabemos lo que ha logrado. Entonces, sin duda, Deina Castellanos tiene que estar entre las jugadoras más emblemáticas que tiene el fútbol sudamericano en este momento. Carlos, muchísimas gracias por estar acá en Tornado Deportivo. Esta es tu casa. Esperemos seguir hablando de otras jugadoras y del fútbol femenino venezolano. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto poder tener una vitrina para hablar de este deporte y darle ese espacio que tanto merecen a las jugadoras venezolanas. Afuera de las canchas, Deina pone un grano de arena para ayudar a las personas más necesitadas, creando su fundación Queen Deina Education and Sport Program, un programa de responsabilidad social a través del cual proporciona recursos a jugadoras de fútbol con necesidades económicas especiales, con el fin de que puedan optar por una educación en una universidad de Estados Unidos a través de becas académicas y deportivas. Deina también entregó equipos deportivos a los clubes juveniles del estado Aragua. Ella no solo demuestra su rol de capitana dentro de la cancha, también alza su voz para hacerle un llamado a la Federación Venezolana de Fútbol y defender a todas sus compañeras, e incluso para dejar atrás cualquier tipo de polémicas. Lo que no me gustó es que la federación es una institución en la que representa varios equipos de fútbol, lo cual está el fútbol masculino, el fútbol femenino, el fútbol playa, el fútbol sala. Y en esta presentación tan cool que hicieron, dos de esos equipos no salieron. Ya es una figura del fútbol mundial y es famosa en todos los rincones del planeta. Incluso tiene su propia menina en Madrid. Su talento en la cancha se equipara a su talento como comentarista deportiva. Así lo demostró en el Mundial Femenino 2019. Además de su imagen de futbolista, Deina no deja de ser una joven que le gusta disfrutar con sus amigas de los viajes y las aventuras. Deina Castellanos se ha convertido en una de las máximas referencias del fútbol femenino. Es el ejemplo y la motivación de cientos de niñas que quieren incursionar en el mundo del fútbol. Queridos amigos, hemos llegado al final de Tornado Deportivo, lo más viral del deporte en un solo giro. La invitación es que nos sigan en todas nuestras plataformas y continúen con la programación de MDA Televisión. Nos ves donde estés. Me creé viendo a chicos, viendo a mi madre. Sin duda alguna, yo crecí con mi madre como mi ejemplo, mujer luchadora, amorosa, que daba todo porque mi hermano y yo estuviésemos bien.